Buenos días, mis hermanos. Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica Mad. En verdad que para nosotros siempre es un gusto el saludarles, el poderles ver conectados, el saber que día con día Dios nos está llamando a buscar, a escuchar de su palabra y que nosotros estamos teniendo la atención a responder a ese llamado. Entonces, demos gracias a Dios porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer y el buscar tener este tiempo de edificación como iglesia. El día de hoy vamos a estar viendo la porción que se encuentra en Juan 5 versículos 1 al 20 y vamos a verlo como el no es lícito que le dicen a nuestro Señor Jesucristo por haber sanado a un enfermo en el día del reposo. Antes de que nosotros abordemos el contexto del texto, siempre es bueno conocer un poquito acerca de la situación de aquel entonces. Entonces vamos a empezar con una pequeña reflexión de cómo era la situación de las enfermedades en aquellos días. Nosotros ahora pensamos en una enfermedad y lo primero que se nos viene, tratamientos, médicos, hospitales, todo un sistema de salud pensado para atender esas enfermedades, esas dolencias, esas carestías de nuestros cuerpos. Pero en esos tiempos no lo había. En esos tiempos, una enfermedad, por muy pequeña que fuese, podía complicarse y llevar a cuadros mortales. Y también enfermedades que suenan muy duras en la Biblia, como en el caso de la lepra. Actualmente sabemos que se puede curar de 6 a 12 meses con un esquema de 3 antibióticos. Entonces, cuando nosotros vemos el contexto de las enfermedades en aquellos días, no las vivíamos como ahora, que tenemos un camino por el cual podemos alcanzar salud. La gran mayoría eran una condenación a vivir relegados, a vivir limitados o incluso a una condición de muerte. Conociendo esto, pensemos en aquellos enfermos que yacían en el estanque de Bethesda. ¿Cómo se habría percibido el ambiente entre aquellos enfermos? ¿Cómo es que ellos vivían sus vidas? ¿Habría acaso resignación a su enfermedad en la mente de estos? ¿O todos buscaban ser parte del milagro? Empecemos orando, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has traído con bien a este nuevo día, Señor. Te agradecemos porque podemos disfrutar de tus misericordias, las cuales has renovado para con nosotros en esta mañana. Y te pedimos que tú seas con nosotros, que tu Santo Espíritu nos muestre aquello que tengamos que entender a través de tu palabra. Bendito Padre, te pedimos que esto sí sea en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, si nosotros empezamos a ver esta porción, Juan 5, 1 al 20, nos vamos a percatar de algunas cosas. Va a haber, lo vamos a dividir en cinco puntos esenciales. El primero es que toda esta porción nos habla de que después de que Jesús había sanado al hijo de un oficial del rey, sube a Jerusalén para celebrar alguna de las fiestas judías. Dice, a celebrar las fiestas. No se sabe a ciencia cierta cuál fue, si Pascua, Pentecostés o Tabernáculos, que es el Purim. Pero fue una de estas tres fiestas. Algunos dicen que si fue la Pascua, entonces pues fueron arriba de 3 Pascuas los que nuestro Señor Jesucristo
pasó con sus discípulos y por ello dicen que 3 años, 3 años y medio fue su ministerio. Pero a ciencia cierta no sabemos. Lo único que sí es que después de haber dado sanidad, nuestro Señor Jesucristo sube a cumplir con lo que dicta la tradición. Sube a Jerusalén para celebrar las fiestas. Después nos habla del estanque de Betesda. Betesda en hebreo significa casa de misericordia, casa de gracia. Y entonces nos damos cuenta de algo. Este estanque es el lugar perfecto para que se congregaran toda esa multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La palabra nos dice que las aguas otorgaban sanidad al primero que se sumergía en estas tras el movimiento en las aguas generado por un ángel. No tenemos mucha información respecto a esto. Lo que sí sabemos es que nos menciona que este ángel bajaba a las aguas de tiempo en tiempo. Es decir, era algo muy esporádico, era algo que no tenía un momento en el cual iba a suceder. Seguramente entonces el ambiente en ese estanque era miserable. ¿Por qué? Porque los enfermos que no tenían a quien les cuidara, porque estaban ellos solos, algunos no tenían quien los sumergiese en el agua, entonces no tenían quien estuviese con ellos, estaban solos, aislados, viendo cómo a lo mejor uno alcanzaba sanidad de entre 10, de entre 20, tal vez de 50, la palabra no nos dice, pero imagínense lo duro que es ver a alguien sanar mientras que tú sigues en tu situación, en tu dolencia, en tu enfermedad. A veces estos enfermos, mientras más dura era su situación, mientras más fuerte era su enfermedad, estaban más relegados por la sociedad. Y ello hacía que fuese más difícil que pudiesen alcanzar sanidad. Era más fácil, a lo mejor, para un cojo alcanzar sanidad que para un paralítico, porque el cojo tenía los brazos, a lo mejor tenía una pierna y con tres se apoyaba, pero el paralítico, ¿cómo? Estaba en la situación de mayor necesidad y a la vez en la situación de más abandono. Aquí algunos autores dicen, este hombre que fue sanado, no sabemos por qué Jesús se fijó en él, pero si nos ponemos a pensar esto, estaba en la escala de los marginados hasta abajo, no podía ni moverse por él. Cuando hablamos de un enfermo, su enfermedad le permitía moverse. Cuando hablamos de un ciego, ok, a tacto podía irse guiando. Cuando hablamos de un cojo lo mencionaba, pero un paralítico no tenía una forma de la cual moverse y sumergirse a las aguas. Y a veces nos pasa eso. A nosotros como personas podemos estar en una situación de pecado, pero mientras nuestro pecado nos permite movernos, pues buscamos cómo alcanzar esa gracia, esa misericordia. Pero cuando el pecado se apodera de nosotros, ya no nos permite movernos. Y ahí es cuando está lo peligroso, porque cuando el pecado se apodera de nuestras vidas, podemos quedar como este paralítico. Pensemos en esto. Era un hombre que llevaba 38 años enfermo, postrado en su lecho, acostado. En algún punto de nuestras vidas, creo que nadie quiere estar 38 años sumido en un pecado, sumido en una situación donde yo no pueda dictarme, donde yo no pueda buscar cómo vivir, porque el pecado se ha apoderado de mí y no me permite ya ir y buscar a Cristo. Entonces, por eso es que les decía, a veces nosotros nos encontramos en esa situación. Cuando tenemos un pecado que nos limita un poco, todavía buscamos, podemos ir. Pero ¿qué pasa cuando
ese pecado se apodera en totalidad de nosotros. Pues bien, veamos, este hombre llevaba 38 años enfermo. Obviamente, él se encontraba en un punto de resignación, de miseria, de tristeza tal que cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? Pues él en su mente y en su corazón tal vez lo deseaba, pero estaba ya tan ensimismado en sí mismo, en su situación, en esos 38 años de dificultad, que le responde de una forma totalmente carnal. No hay quien me sumerja. Cuando yo voy para allá, ya alguien más, o sea, por más que lo he tratado, no tengo quien me apoye y en mis fuerzas no he conseguido nada. Y como les decía, podemos llevar determinado tiempo en X pecado y Cristo nos dice, sabes que endereza tu vida. Es que, Señor, lo he intentado, es que he buscado apartarme de la pornografía, pero sí, no puedo. Es que he buscado respetar a mi esposa, a mi esposo, pero no puedo. Es que he buscado no decir malas palabras, pero no puedo. Y siempre que Cristo nos llama a hacer algo, incluso aunque no sea un pecado, ¿sabes qué? Quiero que sirvas. Sí, Señor, pero es que ahorita no tengo el tiempo. Sí, Señor, pero es que no me siento preparado. Y siempre estamos buscando responderle con intelecto, con lo que nosotros vemos como una limitación, en vez de con el corazón. Como les mencionaba, lo aleatorio de cuando menciona que y de tiempo en tiempo en el versículo 4 deja ver que esta situación de la sanidad no se podía planificar y obviamente algunos enfermos estaban en desventaja. Por eso es que el paralítico responde así, porque él se sabía enfermo, se sabía aparte en el peldaño más bajo de todos los que podían alcanzar. Y cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pues el enfermo le dice, sí quiero, pero ¿cómo? Sí quiero, pero no hay forma. Nadie me cuida, nadie me apoya, nadie me sustenta, nadie está conmigo. Pero lo que el enfermo no se dio cuenta es que Cristo, el Mesías, yacía con él. Spurgeon menciona en un comentario de esta porción que dice que todos los enfermos estaban pendientes al movimiento del agua y tenían al Mesías al lado, pero ellos seguían viendo al agua. Y cuando le dice Jesús al enfermo, ¿quieres ser sano? Lo voltea y regresa su vista al estanque. Y le empieza a decir, es que no hay forma, nadie me lleva y cuando yo ya me estoy sumergiendo, alguien más ya se sumergió. Y nosotros somos así, como esos enfermos. Es que ya lo he intentado, Cristo, incluso para perdonar, mis hermanos. ¿Cómo nos cuesta perdonar? Es que ya le he perdonado 7 veces, pero todavía sigue en su necedad y ya intentamos hablarlo y no me escucha y empezamos a mencionar todo lo que hemos hecho en nuestras fuerzas, cuando tendría que ser, Señor, hace unos días hablábamos de Pedro, cuando le dice perdón, ajá, por Simón, de Simón Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, arroja las redes, y le dice, igual con intelecto, he estado toda la noche pescando, pero en tu nombre arrojaré las redes. ¿Y qué distinto hubiese sido para este enfermo decir, lo he intentado por 38 años, pero en tu nombre quiero sanidad? Hubiese sido un poquito distinto tal vez el contexto. Como les decía, es una situación difícil. Imaginemos esto, 38 años. Suenan largos, pero no son 38 años de un instante a otro. 38 años son 1976 semanas. Nosotros que vivimos semana con semana, con la cuestión del trabajo, de la rutina, de nuestras familias, de todo, sabemos lo larga que puede ser una semana. Ahora imagínense 1976
semanas postrado, sin poder. Pero peor si nos ponemos a pensar por días, porque cada día trae su propio afán. Serían arriba de 14.000 días postrado por causa de su limitación. Muy seguramente clamando sin recibir una respuesta, que la respuesta ya había sido dada, por cierto. No ahora, no en este tiempo. Cuando el Mesías venga, Él te va a sanar. Como les decía, a veces también eso pasa con nosotros como pecadores. Sabemos que tenemos una limitante y sabemos que hemos sido derrotados determinado número de veces por esta limitante, por esta situación. A lo mejor no sea un pecado, a lo mejor sea una prueba y no sabemos que nos ha derrotado tantas veces. Y llega el momento en el que nos resignamos a ello y decimos, es que no puedo, es que no puedo. Cuando Cristo nos llama a hacer algo, es porque podemos, fortalecidos en Él. Nuestro Señor Jesucristo jamás nos va a llamar a que venzamos un pecado del cual Él no nos libró ya. Y pues déjenme decirles algo, de todos los pecados nos ha librado ya nuestro Señor cuando murió en aquella cruz, cuando se entregó a sí mismo por todos nosotros. Que hay una prueba muy difícil, nuestro Señor Jesucristo nos capacitó para ello. No, Él mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pruebas, situaciones difíciles, persecución, carestía, necesidades, pero créanme, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando Él habla, nosotros ya no podemos responder con intelecto. Tenemos que hacer lo que Simón, que aunque titubeó de corazón, en tu nombre echaré las redes, en tu nombre yo haré, en tu nombre voy a responder, voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Nuestro Señor Jesucristo entonces le dice, levanta tu lecho y anda. Y ahí ya no se la pensó, porque primero le está haciendo una pregunta, ¿quieres ser sano? Ay, tú no sabes mi situación. Levántate, carga tu lecho y anda. Ya no le está preguntando, le está dando una orden. Y lo que vemos con el enfermo es que comprende la situación, comprende el mensaje, le están dando una orden y así lo hace. Y en su obediencia comprueba que la sanidad ya había llegado a él, que ya era sano solamente por la palabra dada por nuestro Señor Jesucristo. Eso aplica también para nosotros. Muchas veces nos creemos enfermos, hundidos en un pecado, vencidos por un pecado, pero lo único que necesitamos es recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha vencido al mundo, que Él nos ha libertado y por ende ya no somos más esclavos del pecado. ¿Qué pasa entonces? Este hombre se va, le ven arrastrando su lecho, los líderes religiosos, y le dicen, no es lícito arrastrar tu lecho en el día sábado. Y aquí hay algo bien importante. Si era lícito, lo que pasa es que en Éxodo 20, versículo 8, la palabra nos dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Mas no habla de una prohibición de algunos trabajos. Esas prohibiciones fueron llegando porque así lo determinaban las autoridades religiosas. El día sábado era para santificarlo, para que el hombre tuviese un día de reposo. Pero en ese día de reposo, lo que las autoridades hicieron fue totalmente legalizarlo. ¿Sabes qué? No puedes hacer nada de esto. Y cuando les dice, yo solo sé que este hombre me dijo, levántate, carga tu lecho y anda y vete, lo hice y aquí estoy.
Y entonces le preguntan, ¿quién es ese hombre? Y les dice, no sé. Tiempo después se le encuentra en el templo y pudiésemos pensar, oh, craso error. Pero no, porque todo va conforme al plan de Dios. Le dice, ¿sabes qué? No peques más para que tu situación no venga a ser peor. Entonces, aquí nos deja también ver algo bien, bien claro. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, no peques para que tu situación no sea peor. Y ahí, pues podemos ver que esta enfermedad pudiese tener un trasfondo de pecar. Ok, este hombre decide ya no pecar, pero va con las autoridades y les dice, fue este hombre. Y entonces ellos lo ven y le dicen, ¿quién eres tú para hacer sanidad? ¿Quién eres tú para dar sanidad? Vamos a ver toda esa porción cuando dice en el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ya está diciendo, es Él, el hombre del que se ha estado hablando, que ha estado haciendo obras, que ha estado haciendo milagros, que ha estado haciendo señales. Y entonces los judíos van y le buscan. La palabra nos dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesucristo y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día del reposo, es decir, rompía con la ley. Pero recordemos, era la ley de ellos, no la ley de Dios. Y todavía peor, Jesucristo mismo les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, es decir, Dios sana aún en el día del reposo. Y yo, como el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho hombre, también sano, porque tengo potestad aún sobre el día del reposo. Uy, no, ¿para qué? Entonces, ya no procuraban, como en el versículo 16, perseguir a Jesús, ya procuraban matarle. ¿Por qué? Con, acorde a su perspectiva. También se hacía hijo de Dios y por ende igual a Dios. Si los maestros de la ley, si las autoridades se hubiesen dado cuenta que aquello que ellos pedían, danos señal, con qué autoridad pidieron señales, las recibieron y aún así no las aceptaron, no las percibieron como eso, como las señales que eran. Pidieron señales y cuando les da señal de sanidad, le persiguen por hereje, por blasfemo, en algunos casos hasta le decían que, que estaba endemoniado. Entonces podemos ver el gran error que pasa aquí. ¿Actuaríamos nosotros igual? Esa es la pregunta. Las cosas, a veces vivimos con las cosas tan determinadas por la ley, porque tienen que ser así las cosas, que si nuestro Señor Jesucristo nos cambiara las cosas, esto también puede ser así. ¿Qué tan dispuestos estaríamos a aceptar ello como la voluntad de Dios? Recordemos que solamente aquellos que se sienten sanos no sienten la necesidad de buscar a Cristo como el Salvador, puesto que en su propia perspectiva ellos se encuentran bien. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan, creo que podemos responder con, somos un pecador arrepentido. Aguas con aquel que diga, es que yo soy el santo de Dios, porque se ve a sí mismo como alguien sano. Y los más sanos a veces son los que más recurren a caer en legalismo, en fariseísmo, porque ellos se ven limpios a comparación de otros. Pero el más necesitado es el que va a ver a todos con ojos de misericordia y amor, porque es lo mismo que busca para con sus vidas. Todos necesitamos de Cristo.
Entonces Jesús menciona que lo que Él ha hecho ha sido porque Dios se lo permite, porque es el Hijo de Dios. Y es eso lo que le llevó a otorgarle sanidad al enfermo. A veces, como personas, y para ir concluyendo, nos enfocamos en las situaciones terrenales y preferimos darle peso a estas situaciones que a lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Hay veces que es triste ver cuando no recurrimos a Cristo, puesto que yacemos detrás de alguna visión o de algún sueño, de algún anhelo, de algún plan. ¿O qué tal si decidimos no obedecer a Cristo y ponemos nuestro intelecto de por medio? Porque no es la temporada conveniente, porque no es el mejor momento. ¿O qué tal si decidimos no escuchar a Cristo y ser parte de un avivamiento o de una señal para divina, pues, para hacer algo? Porque no queremos involucrarnos más allá de lo que nos saque de nuestra área de confort. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos pregunta algo, es porque Él conoce nuestros corazones. Y si Él nos ordena hacer algo, es porque Él tiene el cuidado de nosotros y lo ha planificado para que en medio de nuestra aflicción, de nuestra necesidad, de nuestra situación, nuestra fe no falte. Recordemos Lucas 22:32, cuando Jesucristo le dice a Simón: ¿sabes qué? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he pedido que su fe no falte. Yo he pedido que tu fe no falte, para que así cuando tú seas confirmado, cuando tu fe vuelva a estar, confirmes a tus hermanos. Concluyendo, si estamos o conocemos a alguien en una situación donde el pecado lo tiene como a este hombre paralizado, no importa si llevas 5 años en este pecado, no importa si llevas 3 semanas o si llevas toda tu vida, Cristo está llamando. Y cuando Cristo llama es porque Él quiere dar sanidad. Permítele que Él obre en tu corazón. No pongas tus ideas, todo lo que has tratado, solo ríndete a Él y verás cómo Él obra. Y si Cristo nos llama a hacer algo para el ministerio, para su voluntad, para la obra, tenemos que hacerlo. Porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro conocimiento, ni en nuestras capacidades, es conforme a la voluntad y el plan de Dios. Y si Él nos ha llamado es porque Él nos va a capacitar y porque Él va a actuar y hacer a través de nosotros, mis hermanos. Demos gracias a Dios por ello. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú nos hablas a través de esta, y gracias por la confirmación que tú nos das en el día de hoy, Señor. Gracias por esa palabra de aliento a todos los que lo hacemos en alguna situación de pecado. Te damos gracias porque tú nos hablas y buscas que nosotros volquemos nuestros corazones a ti, nos arrepentamos y alcancemos esa sanidad que solamente tú puedes dar, bendito Dios. Que no pongamos nuestra vista en las cosas del mundo, sino en lo que tú nos das. Y también te pedimos perdón si en algún momento hemos fallado en hacerte caso. Cuando tú nos haces un llamado, bendito Dios, te pedimos que tú sigas actuando en nuestras vidas, que tú nos sigas hablando y nos comprometemos a escucharte, a obedecerte siempre en todo momento, no solamente con el intelecto, sino también de corazón, bendito Dios. Damos gracias por tu palabra y por este tiempo devocional que nos permites tener como iglesia. Te pedimos que nos despidas en tu paz y tú seas con nosotros a lo largo de este día. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, 20 segundos. Nos vemos ahorita a las 10 de la mañana en nuestra reunión de oración. Ya saben, el link lo pueden pedir o también por el WhatsApp. Y 11:30 tenemos nuestro servicio dominical, un tiempo de alabanza y exposición de la palabra. Les estamos esperando. Dios les bendiga en este día.